Estamos ahora pensando en la tercera medida de tendencia central, la moda. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Al igual que la mediana, no es susceptible a los datos extremos. Sin embargo, varía más entre muestras que otras medidas de tendencia central. Pasemos a la lámina 14 para unos ejemplos. En el caso del barrio número 1, con 9 observaciones, vemos que el valor 8 aparece 3 veces, el valor 7 aparece 3 veces y el valor 6 aparece 3 veces. Es decir, esta distribución es trimodal. Hay 3 modas, el 6, el 7 y el 8. Pasando a la siguiente lámina número 15. Cuando los datos no son continuos, la moda se puede detectar fácilmente con un histograma. Un histograma es el gráfico que ven ustedes en su lámina. Grafica la frecuencia con que cada valor aparece en el eje Y y el valor en el eje X. Y hay un ejemplo de una distribución bimodal. Tiene 2 modas, aunque eventualmente la moda va a ser el valor número 9 porque es la que está más frecuentemente. Pero hay una segunda moda, que es menos importante, que es el valor número 3, que aparece con un poco menos frecuencia, pero de todas maneras considerable. En este momento hago un pequeño paréntesis y le pido a los estudiantes que se familiaricen con el paquete estadístico Excel o con otros paquetes estadísticos que existen en Internet. El paquete que ofrece Google, por ejemplo, de manera gratuita, es también muy útil para entender histogramas y para hacer histogramas con base en un cuerpo de datos. Yo hago énfasis en Excel simplemente porque me parece que tiene un poco más de penetración en el mercado, pero los mismos comandos, un poco distintos, pero los mismos principios se aplican para otros paquetes estadísticos, otros paquetes de análisis de datos y de hojas de cálculo. Aplica para Lotus, aplica para 4Pro y otros paquetes similares. En Excel, el comando para hacer un histograma es HIST, y uno resalta las celdas que quiere graficar y le dice cuáles son los rangos y las canecas, es decir, los intervalos que quiere aglomerar los datos para mostrar la frecuencia. No todos los datos van a ser números no continuos o intervalos, o números enteros. En muchos casos hay números reales. De ese modo, en la lámina 16, cuando los datos son continuos, cuando hay números fraccionarios, se puede utilizar un polígono de frecuencia para identificar cuál es la moda. Aquí de nuevo vemos una distribución relativamente bimodal, con una moda clara que está alrededor del valor 8 y una moda un poco menor alrededor del valor número 2. Pasamos a la siguiente lámina. Vale tomar un tiempo aquí para pensar en lo que es una distribución normal. Es una distribución con forma de campana invertida. Tiene una media, una moda y una mediana que son iguales alrededor de la mitad de la curva y por lo tanto es también simétrica. Esta distribución normal o gaussiana, gracias a Gauss, un matemático, que demostró y utilizó la información en esta curva para hacer muchas contribuciones teóricas y empíricas sobre la física y las matemáticas y las ciencias naturales. Esta distribución normal nos va a acompañar mucho porque tiende a ocurrir en gran parte de la naturaleza, aunque no todos los fenómenos naturales siguen una distribución normal. Nos es muy útil para hacer inferencias. Sigamos a la lámina 18. Vamos a hablar un poco más sobre distribuciones. Si hablábamos de la distribución normal como una distribución simétrica cuya moda, media y mediana son iguales, hay otras en las que definitivamente no son iguales. Una distribución asimétrica tirada, digamos, hacia la derecha, la moda es menor a la mediana y es menor al promedio, a la media, X barra. Aquí vemos unas distribuciones que son unimodales y otras que son bimodales. Empezando por las unimodales, la que les acabo de mostrar, la de arriba a la izquierda, es una distribución tirada a la derecha. La de arriba a la derecha, valga la redundancia, es una distribución
unimodal tirada a la izquierda. En ambos casos la mediana es menor a la media, pero en el caso de la derecha el promedio va a estar muy cerca a la moda. En el caso de la izquierda la moda va a estar va a ser más alejada del promedio. La distribución simétrica, un ejemplo es la distribución normal. Ahí ven una distribución también ustedes en forma de U invertida, que no alcanza a ser la distribución normal, porque la distribución normal va hacia el infinito, se extiende con las colas de manera muy, muy planas. Esta no parece tener la misma forma, pero es simétrica. Las distribuciones bimodales tienen dos modas simplemente, y por ende pues va a encontrarse dos veces el valor de la moda, ya sea simétricamente o tirada hacia la izquierda o hacia la derecha, con el valor de la media a la derecha en algunos casos, en la izquierda en otros, y siempre entre las dos modas. Va a estar en la mitad, pero hacia la derecha o hacia la izquierda de la mediana, dependiendo de hacia dónde está tirada la distribución. Eso concluye la primera parte del curso, las medidas de tendencia central. Ahora vamos a hablar entonces de las medidas de dispersión, como lo muestro en la lámina 20. Pasamos ahora a la lámina 21. Las medidas de dispersión indican el grado de separación entre cada uno de los datos numéricos de una variable aleatoria y el promedio o la media. Y vamos a hablar de tres tipos de medidas de dispersión, tal vez cuatro. Hay indicadores de dispersión. Así como hablamos de medidas de tendencia central, hablamos de indicadores o medidas de dispersión. El primero es el rango, el segundo es la desviación absoluta media y el tercero es la varianza. Un primo muy cercano de varianza es la desviación estándar. Podría ser considerado un cuarto indicador de dispersión, pero en este caso yo lo he incluido entre la varianza porque es simplemente una transformación directa de la varianza. Pasando a la lámina número 22, empezamos a introducir el rango como la primera medida de dispersión. El rango simplemente describe los valores extremos entre los cuales se encuentra distribuida una variable. Es decir, ordena uno los datos y mira el primer dato y el último dato. Este nos ofrece el rango. Se calcula restando el valor menor del valor mayor. Para el ejemplo del barrio 1, el rango es 8, que es el valor mayor, 6 es el valor menor, 8 menos 6 es 2, es decir, el rango es 2. La segunda medida de dispersión es un poco más compleja que el rango y es la desviación absoluta media. La desviación absoluta media nos dice qué tan lejos está cada observación de la media. Como en casos anteriores, se toman los valores absolutos, porque si no tomáramos los valores absolutos, de acuerdo a la primera observación que les di cuando calculamos la media, la suma de la diferencia entre cada observación y la media sería 0. Al tomar el valor absoluto, entonces garantizamos que esa suma no va a ser 0. En algunos casos va a ser positivo, en otros negativo, pero al tomar el valor absoluto, esa diferencia entre cada observación x sub i y el promedio x barra va a ser positivo. El ejemplo de la desviación absoluta media para el barrio número 1, si ustedes recuerdan, la media es 7, sería entonces encontrar la media de la diferencia entre 8 menos 7, 8 menos 7, 8 menos 7, 7 menos 7, 7 menos 7, 7 menos 7, 6 menos 7, 6 menos 7, 6 menos 7. Es decir, la diferencia de cada observación con la media, en valores absolutos. En otras palabras, es el promedio entre los valores que ven ahí 1, 1, 1, 0, 0, 0 y 1, 1, 1, es decir, 6 dividido 9. Esa sería la desviación absoluta media. El 9 viene de que hay 9 observaciones, claramente. Finalmente, la tercera medida de dispersión que vamos a contemplar es la varianza. La varianza evalúa en qué medida las observaciones fluctúan con respecto a la media. En el caso anterior habíamos tomado el valor absoluto de la diferencia entre cada xi y x barra, en el caso de la desviación absoluta media. En vez de tomar el valor absoluto, elevamos cada diferencia al cuadrado. De igual manera garantiza que esos valores sean positivos.
y lo podemos dividir por n en el caso de la población, y vamos a hablar un poco más después de esto, por n-1 en el caso de una muestra. Para una muestra entonces, la medida de dispersión sería la sumatoria de xi menos x barra elevado al cuadrado sobre n-1. Creo que comprendería de pronto hacer, o convendría hacer un ejemplo, pero antes quiero mostrarles en la lámina 25 el primo hermano o la prima hermana de la varianza, y es la desviación estándar, simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Es una manera de compensar el hecho que hemos elevado al cuadrado los números. Al sacarle la raíz cuadrada, entonces volvemos a las unidades normales en las que estábamos de manera original. La lámina 26 entonces les muestra un ejemplo numérico del cálculo de la desviación estándar y la varianza para los precios de los barrios, de los 6 barrios del ejemplo original que habíamos utilizado. Si recuerdan la media 7.33, luego el cálculo de la desviación estándar, de la varianza, es como se muestra en la lámina, resultando en 29.07 o 29,07 para la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de eso, o 5.4. Quiero ahora darles a ustedes un ejemplo un poco más complejo sobre medidas de dispersión. Supongamos que estamos interesados en examinar las características del precio de inmuebles cerca al sistema de buses de Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Alguien recogió los siguientes 18 datos. Quiero aclarar que estos 18 datos son ficticios, que no son verídicos, pero de todas maneras digamos que son modelados tras datos verídicos que utilizaremos más adelante en este módulo. Los datos están presentados en la siguiente lámina, lámina número 28. Lo que se presenta son el precio en miles de pesos para cada uno de los predios, es decir, una variable y o una variable x, en este caso la estoy llamando y de manera arbitraria. Entonces, ahí están los datos. Pensando en las medidas de dispersión, el rango de precios es entre efectivamente 40.000 y 150.000, es decir, un rango de 110.000. Pensando en la desviación absoluta media, lo que hacemos entonces es encontrar la diferencia entre 40.000 y el promedio, 40.000 y el promedio, 57.900 y el promedio, así sucesivamente. Ven entonces que he añadido una nueva columna llamada DAM para desviación absoluta media, y después se va a promediar esos valores de la columna de la derecha, y eso les da la media de las desviaciones absolutas, que es 22.535.8. Para la varianza, de nuevo encontramos x menos x barra elevada al cuadrado, y lo sumamos, y en este caso lo dividimos por 17, no por 18 porque es una muestra, y nos da un valor bastante grande para la varianza, y para la desviación estándar nos da un valor que es la raíz cuadrada de ese valor anterior, o sea 30.458. Aquí pueden ustedes comparar la desviación absoluta media, que para este caso es un poco menor, del orden de 20-25% menor que la desviación estándar. Sin embargo, están relativamente cerca una de la otra para este ejemplo.